Veamos el ejercicio número 6 de la serie de videos que estamos llevándole sobre el cálculo de funciones inversas. En este caso vamos a llevarle una función exponencial, pero en este caso la base es el número Euler. La función va a ser la función f en x, 5 que multiplica el número Euler precisamente elevado a la 2x menos 1. Como vemos, la variable aparece en el exponente, por lo tanto, repito, es una función exponencial y nuestra base va a ser precisamente el número Euler. Vamos a recordar cómo proceder entonces a determinar a partir de una función, en este caso exponencial, su función inversa. Aquí debemos buscar algunas propiedades que ya hemos utilizado en los logaritmos y las funciones exponenciales. Debemos recordar las que vamos a utilizar en este caso. Primeramente, recordemos que para el cálculo de una función inversa, una función dada, lo primero que se va a hacer es sustituir la función por su imagen o su rango. F en x por y igual a 5e a la 2x menos 1. Evidentemente, como vemos, aquí aparece un 5 multiplicando la función exponencial, que está exterior a ella. Por lo tanto, podría despejar a partir del 5. Y el 5 está multiplicando, pasarlo a la izquierda dividiendo. Me quedaría y sobre 5, repito, la que está multiplicando, pasa dividiendo, igual a la función exponencial elevado a la 2x menos 1. Y ahora es cuando vamos a terminar. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo voy a despejar la variable x si la variable x aparece en el exponente es una función exponencial? Y entonces debo recordar lo siguiente. Si tenemos lo siguiente, y igual a e elevado a la x, ¿cómo yo podría despejar la variable x a partir de la función exponencial? Lo que no voy a hacer es, si tengo una igualdad donde aparece la función exponencial, es aplicar logaritmos a ambos lados. Aplico ln, porque la base es Euler, de y igual a ln de e a la x. Lo que hice fue, repito, aplicar logaritmos a ambos casos. Y nos quedaría ln de y igual, y aquí voy a recordar que en el video anterior le di la propiedad que dice que ln de e a la x no es más que ¿qué? Que x. Por lo tanto, logro despejar en este proceso la variable x. ¿Cómo despejo? O en este caso, el exponente. En este caso sería 2x menos 1, porque es compuesto. Esa sería la forma en poder eliminar la función exponencial e igualarlo entonces todo al exponente. Entonces, como tengo una función exponencial, lo que voy a hacer es aplicar logaritmos en ambos casos. O sea, logaritmo ln de lo que tengo a la izquierda, que sería y sobre 5. Lo voy a colocar en un paréntesis para indicar que sería todo el argumento de este logaritmo. Igual a ln de toda la derecha, que sería e a la 2x menos 1. Y evidentemente, e a la 2x menos 1 dentro del logaritmo va a ser el exponente. Recuerden que va a ser, en este caso x, en este caso va a ser 2x menos 1. Por lo tanto, me quedaría ln de y sobre 5 como argumento igual a 2x menos 1. Recuerden que lo que he hecho es aplicar la propiedad del logaritmo. Ln de e a la x no es más que x. Ln de e a esta expresión no es más que esta expresión. Ya entonces hemos eliminado la función exponencial en función de la función logarítmica. Y ahora me quedaría sencillo el despeje de la variable x. Este menos 1 pasaría sumando y el 2 pasaría dividiendo. Pero no quedaría dentro del logaritmo, independiente del logaritmo. Eso me quedaría, voy a seguir aquí arriba, me quedaría, este menos 1 va sumando, me quedaría ln de y sobre 5, que es el argumento, paso el 1 sumando, más 1 igual a 2x. Y el 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo por todo el miembro izquierdo, sobre 2. Me quedaría entonces aquí ln de y sobre 5 más 1. Y recuerden que a partir del despeje de la variable x, para buscar la inversa de la función, se hace el cambio de variable, la x por y la y por x. Me quedaría ln de x sobre 5 más 1 sobre 2. Y precisamente este despeje de la variable x con el cambio de variables va a ser en este caso la inversa de esta función f. Y podemos hacer lo siguiente. Recuerden que yo siempre
planteo que es recomendable hacer una verificación. No es obligatorio, pero es saludable y es bueno hacer una verificación. Recuerden que si yo tengo un par x, y y pertenece a una cierta función f, entonces el par y, x va a pertenecer a su función inversa. Entonces voy a hacer lo siguiente, vamos a buscar un par que pertenezca a f y ver si el par en forma invertida corresponde a la inversa. Por lo tanto, vamos a darle un valor a la x. Vamos a darle el valor, por ejemplo, 1. Si x vale 1, y aquí vamos a recordar unas propiedades, nos quedaría 2 por 1, 2 menos 1, 1. Me quedaría 5 por e a la 1. Pero e a la 1, recuerden que todo 1 a la 1 es el primer número. Me quedaría por lo tanto 5e. Es decir, si x vale 1, todo esto va a dar 5e. Que es decir, el par que pertenece a f es el par 1,5e, donde 1 es parte del dominio y 5e es parte del rango o la imagen. Entonces, en la inversa, si esta es la imagen o el rango de la función, pasa, recuerden, a ser el dominio de la inversa. Que sí, que si yo parto entonces de que la x para mí va a ser 5e, entonces la imagen me tiene que dar 1 o el rango. Vamos a ver si da 1. Vamos a la inversa. Vengo aquí y me quedaría ln. ¿Quién va a ser mi x? Mi x va a ser 5e sobre 5 más 1 sobre 2. Esto va a ser igual a y. Sencillamente lo que he hecho es sustituir la x por quién? Por 5e. Cancelo los 5. Me quedaría ln de e más 1 sobre 2 igual a y. Pero ¿quién es el n de e? El n de e no más que 1. Me queda 1 más 1 sobre 2. 1 más 1 es 2. Y 2 sobre 2 me daría 1. Evidentemente hemos obtenido 1. Quiere decir, si 1,5e pertenece a f, entonces el par 5e,1 pertenece a la inversa.